que, si no pierden la clase, por eso se lo vengo a dar. Esta clase está fundamentalmente orientada a entender por qué hay subespecialidad dentro de la cirugía. ¿Ustedes creen que un cirujano que opera un cáncer de páncreas es igual a un cirujano que opera 50 cánceres de páncreas por año? Pregunto. No. ¿Es lo mismo cambiar la cubierta que cambiar la cubierta todos los días? No. Entonces el entrenamiento hace que la perfección fuera superior. En Estados Unidos están los hospitales especializados en tratamiento del cáncer. Uno es el Memorial Sloan Kettering de Nueva York, el otro es el MD Anderson de Texas, etc. Y son hospitales que lo único que tratan son pacientes oncológicos. Los resultados son nada que ver con el Hospital Centenario, Hospital Eva Perón, Iturraspe Santa Fe, nada que ver, nada que ver. Y eso es producto de un trabajo a largo plazo. Y ustedes son la gente que lo puede hacer. Yo perdí las esperanzas de poder cambiar esto. Por lo tanto, toda cirugía tiene que ser, algo de concentración tiene que tener, para que los resultados sean superiores. Una persona con cáncer es una persona que tiene que ser ayudada. Ese es un concepto importante. Y ustedes son médicos. Lo primero que le da la facultad es el título de médico. Y son especializados en tratar personas con enfermedades. Y una persona con cáncer hay que tenerle paciencia. Yo tengo mucha paciencia con el paciente. Tengo menos paciencia con la familia. La familia se pone en un rol a veces descomedido, fuera de lugar, y al único que hay que tenerle una real paciencia es al paciente, porque el paciente está con un problema serio y no es fácil. Es un problema de salud pública. 20 al 25% de las muertes son producto de esta enfermedad. O sea que nosotros tenemos un 50% de enfermedades cardiovasculares, incluyendo el accidente cerebrovascular, y tenemos un 25% para el resto de toda la patología médica. Y un 25% se nos mueren por estas causas. O sea que es un tema sumamente importante. La oncología trata un complejo grupo de enfermedades, no es una sola enfermedad, es una enfermedad con múltiples variables y variantes. Entonces no es tan sencillo conocer enteramente la parte oncológica. Y además tiene una incidencia variable. Por ejemplo, una cosa es China y otra cosa es la Argentina, totalmente distinta, porque tienen algunas patologías que son... A ver si me puedo correr un poquito, así les dejo. ¿Llega esto para allá? Para que les libere el... Una cosa es esta es una breve historia que yo le quise sacar para que vean cómo fue cambiando. Ya en el 3000 años antes de Cristo, en el papiro de Evers, el famoso papiro de Evers, Edwin Smith describe que ya había enseñanzas del tratamiento para el cáncer de la cirugía, que no se conocía como palabra cáncer. 400 años antes de Cristo, Hipócrates empieza a hablar de síntomas del cáncer. Y habla de la calidad de vida. Fíjense la mente de una persona, de la calidad de vida en esa época. Y instala el nombre de carcinoma y sarcoma. Galeno, 200 años ya después de Cristo, clasifica los tumores y los considera una enfermedad sistémica. Y fíjese el hiatus científico que hay, prácticamente no hubo modificaciones en un tiempo largo de la humanidad. Y empieza este trabajo del año 1775 con Percival Spot. Percival Spot era un investigador y detecta que los limpiadores de las chimeneas tenían carcinoma de escroto. Y entonces asocia un trabajo específico con un determinado desarrollo de cáncer. Bueno, esto...
Efraín McDowell hace la primera resección de cáncer de ovario y Recamier hace lo que se conoce como cómo se van diseminando los tumores, hace 100 y pico de años. Así le cortaban la pierna a un paciente. Lo agarraban entre varios, lo tenían, le ponían un torniquete y le cortaban la pierna con un serrucho, con lo que sea. Se imagina un poquito de dolor del paciente. Lo tenían que hacer antes de 1 minuto. Si duraba más de 1 minuto, el paciente moría. Esa era la técnica de la invasión inglesa, la Revolución de Mayo, la invasión de Napoleón a Rusia, esa época. Falta de antibióticos, no había antibióticos. Los tumores eran todos tumores groseros, muy grandes. Ausencia del control de los márgenes, era lo mismo el margen libre o no. Alta mortalidad, y lo único que había era una técnica meticulosa, que era la escuela francesa fundamentalmente, una escuela donde ahí se partió toda la parte quirúrgica, de la técnica quirúrgica. Pero hubo 2 adelantos que para mí fueron espectaculares. Uno fue la anestesia y la otra fue el logro de la antisepsia. La anestesia empieza con Crawford Long. Crawford Long era un médico de Oregon y que tenía éter y hacía reuniones sociales con éter que se ponían bastante alegres los muchachos, pero no tenía sensibilidad y ahí empieza a trabajar. Y Crawford Long, a los 4 años, y Morton, en el Mass General Hospital en Boston, hacen la primera resección del piso de boca, de un carcinoma de boca, con anestesia. Joseph Lister crea los métodos de antisepsia, porque los cirujanos trabajaban así, trabajaban con saco, corbata, bien prolijito, eran, sin guante, no sé cómo hacían, la verdad que fabuloso. Y acá están desinfectando, estos son daguerrotipos de esa época, desinfectando con el ácido carbónico, y empieza un cambio en la cirugía, empieza un cambio enorme. Bill Roth hace la primera laringectomía, esofagectomía y gastrectomía que sobreviven, 1870. Von Bollmann hace la primera resección de cáncer de recto, William Halsted hace la resección de cáncer de mama. Halsted, y ahí hay un cambio en la educación médica, Halsted viaja a Alemania porque los hospitales eran hasta las 12 del mediodía, como son acá en Argentina. Después de las 4 de la tarde no está ni el loro, están los residentes nada más, pero no está ni el loro. Entonces Halsted ve que el sistema alemán era de tiempo completo y lo va a aprender, está 2 años en Alemania y ahí comienzan las residencias en Estados Unidos. En la Argentina, fíjense, la 1890, las residencias en la Argentina empezaron en 1957, en la clínica Modelo de Lanús. En Rosario empezaron en 1967. O sea que fíjense lo que nosotros estamos, como país, estamos perdiendo de tiempo en la forma de educación de posgrado, o sea, con el título de médico. Bitson hace la primera ovariectomía y la misma prostatectomía que están haciendo en este momento la hizo en 1904. La histerectomía radical de Bergheim con vaciamiento de la linfadenectomía retroperitoneal. Miles hace la resección abdominoperineal, donde sacan el ano y el recto. Kocher es el primer médico que gana el premio Nobel cirujano por la resección de la tiroides totalmente, en el cáncer de tiroides. Cushing hace la primera craniotomía, Martin la cordotomía y Tobrek la esofagectomía torácica sin toracotomía, o sea, la hacen a través del cuello y del abdomen. Este es Bill Roth.
Sigue avanzando la cosa y en 1913 aparece la normatización de los hospitales, que es lo que un poco le hablaba yo recién de Memorial, del Anderson, etc. Crean la Sociedad Americana de Cáncer, es una sociedad donde rige, de acuerdo a cada tumor, unas guías que se tienen que adoptar en toda la nación, parecido a la Argentina, que nosotros no tenemos guía de nada. Nosotros copiamos lo que hacen afuera. Es muy poco lo que hay de trabajo acá, en serio. Registro de tumores. Yo fui presidente de la Sociedad de Oncología, intentamos 5 veces hacer un registro de tumores en Rosario y no nos daban los datos, algunos patólogos. O sea que no sabíamos qué cáncer tenemos. Si nosotros no podemos partir de eso, estamos mal realmente, porque no sabemos qué es lo que estamos tratando. Revisión de casos. Comienza la revisión de casos. Antes un médico decía esto es así y se terminaba. Y ahora se puso en duda porque está muy complejo. Ahora hay tumores que lo tienen que ver 2 o 3 especialistas porque no se llega a un diagnóstico tan fácil. Por lo tanto hay que hacer revisión de casos. Y no se tienen que ofender los médicos cuando le piden una revisión de un caso. Tienen que brindar todos los datos alegremente, no tienen por qué estar ofendidos porque le están revisando su caso. Davis hace la primera resección de metástasis pulmonares, Edward Graham hace la primera neumonectomía y muere él. La mujer esta que opera vive 23 años, muere de otra causa y él muere de un cáncer de pulmón. Whipple hace la primera duodenopancreatectomía. Y en 1943 empieza otra etapa de la oncología. Pierre Denois hace el TNM, que es la estadificación, porque nosotros tenemos que cuantificar cuánto tumor tiene cada enfermo. Y por lo tanto nosotros tenemos que saber, porque si no, no podemos comparar todos los pacientes con cáncer gástrico, porque hay algunos que tienen un cáncer así chiquitito y otros tienen un cáncer así grande, y no es lo mismo. Entonces el TNM nos estadifica de acuerdo por estadio. Oliver Critch hace la perfusión de miembro aislado, o sea, se coloca un torniquete en la raíz del miembro y se hace circular a través de un catéter venoso y otro arterial una quimioterapia a altísimas dosis que serían letales para el paciente, porque se hace solamente circular la quimioterapia a través del miembro y no a través del sistema total. Estados Unidos con el National Study Adjuvant Power Project hace el comienzo de los ensayos randomizados, que es esa sigla donde los ensayos randomizados son controlados, prospectivos y todos los estudios son de la mayor calidad, son esos, los estudios al azar, controlados, 2 casos semejantes, a uno le hacen el tratamiento y a otro no le hacen el tratamiento y son ciegos. No le dicen a este paciente le vamos a hacer tal cosa, no se sabe qué tratamiento se le dio, se hace sin saber. Y entonces se empiezan con eso en 1958. En el 65 se hace el Comité en Cáncer, este es Pierre Denois. Y hay una pregunta que se puede hacer, ¿puede un cirujano general operar a un paciente portador de cáncer? ¿Sí o no? ¿Lo puede operar después de todo esto? Se puede. Sí se puede. Se puede. Porque yo tengo la especialidad, doble especialidad, pero se puede. Sí se puede. Pero necesita conocer biología tumoral, historia natural de la enfermedad, cuál es la metodología diagnóstica, cómo se estadifica el paciente, cuál es la patología que corresponde, cuáles son las opciones de tratamiento. Yo tengo una diapositiva que no se las traje, pero me la regaló un jefe de radiología, donde decía que si el paciente lo ve primero el cirujano, lo opera. Si lo ve primero el oncólogo clínico, le hace quimioterapia. Si lo ve primero el radioterapeuta, le hace radioterapia. Y el paciente está con un signo de interrogación. Y yo, bueno, las opciones de tratamiento hay que hacerle lo que más le conviene al enfermo, no al cirujano, no al radioterapeuta ni no al oncólogo clínico.
lo que se tiene que hacer de acuerdo a la base científica más evidente. El otro tema es el seguimiento. Nosotros somos primero somos médicos, y al ser médicos lo peor que le puede sentir un enfermo que lo abandone. Entonces no es que lo opera y le dice no me venga a ver más, vaya a ver al oncólogo. Es como para pegar un tiro en la espalda al tipo, o a la mujer, varón o mujer. Entonces el seguimiento es importante, usted hay que acompañar al paciente. Y después la otra es la evaluación de los resultados. Es muy poco lo que se hace en la Argentina con evaluación de resultados, muy poco. Todos operan mucho, pero no hay una casuística general de cuánto se ha operado y cuántas son las complicaciones, qué es lo que ha pasado con los pacientes, etc. Esto es una buena reseña de lo que es el cáncer. La biología es lo más importante, es el rey y la reina. Es lo más importante de la evolución del cáncer, la parte biológica. La selección son el príncipe y la princesa, y las técnicas quirúrgicas son los que quieren tomar el poder. Entonces hay que tener cuidado que la técnica quirúrgica no sea superior a la biología. La biología es lo más importante. Se puede sacar un enfermo entero del quirófano, lo pueden operar entero, lo pueden resecar entero a un paciente, pero si no está indicado biológicamente, el enfermo no va a tener buen resultado. Y hay tres teorías con el cáncer. La primera teoría es la de Halter. Halter publica en el Annals of Surgery de 1907 un trabajo donde dice que del tumor primario, por vía linfática, hace primero localización ganglionar y de ese lugar localización sistémica. O sea, una evolución progresiva a través de sectores. Pero empieza a haber problemas cuando Fisher, en Cancer Research, en 1980, publica otro trabajo fundamentado en cáncer de mama, donde dice que el cáncer de mama es una enfermedad sistémica total, de entrada. Y entonces, todos los pacientes, si uno le da tiempo, van a hacer metástasis. Y Hellman, en el Journal Clinical Oncology del 97, publica otro trabajo donde hace la teoría del espectrum, que es la teoría actual del más evidente. Hay un porcentaje de cáncer que nunca va a ser metástasis, porque no adquirió las capacidades. Otro grupo, si usted le da tiempo, va a ser metástasis, y otros son sistémicos de entrada. Entonces, la teoría del espectrum, porque es un espectro de posibilidades. La cirugía oncológica es una especialidad más cognitiva que técnica, y lo que tiene que hacer es cómo y cuándo hacer la operación, cuándo realizar un tratamiento combinado, cuándo va a presentarse la recurrencia, o sea, la recidiva de la enfermedad, y cuándo va a efectuar procedimientos particulares. Y vamos a empezar con la epidemiología. La epidemiología tradicional era exposición, el caso del desollinador, que limpiaba la chimenea y le aparecía el cáncer en el escroto. Y había una caja negra que no se sabía qué pasaba en el medio, cómo se desarrollaba ese cáncer, por qué se desarrollaba. Hasta que aparece la epidemiología molecular, la exposición, la dosis interna, la dosis biológica efectiva, la alteración de estructura, la enfermedad preclínica, el cáncer, la metástasis. Pero todo esto está basado en esto, en la susceptibilidad. No todos los pacientes hacen el cáncer. O sea que uno tiene que tener algunas condiciones para poder desarrollar el tumor. Entonces, ahí empieza otro capítulo. La etiología del cáncer es una enfermedad genética. Hay una alteración de la información genética. Entonces, hay algunos datos que están con relación a la radioterapia. Por ejemplo, pacientes que han hecho radioterapia a largo plazo, después de 15 años, pueden tener otro tumor. Uno de los tumores más frecuentes que hay en la estadística es el segundo tumor.
O sea, paciente que ha sido tratado de un primer tumor y desarrolla otro tumor, que generalmente lo hace después de varios años del tratamiento del primer tumor, que se llama cáncer incidental, y con latencia prolongada que aproximadamente 9 años. Bueno, y ahí hay una serie de neurofibromatosis, linfraumeni, etcétera, que ustedes ya más o menos lo conocen, que a algunos se lo voy a mostrar ahora. Esta es una neurofibromatosis, una foto viejísima de muchos años, donde el paciente tiene una neurofibromatosis, un Pois-Jäger. Por ejemplo, el médico puede notar estas lesiones, y esas lesiones le representan amartomas en el intestino, y estos pacientes tienen un aumento de incidencia de cáncer de páncreas, por ejemplo. Entonces, uno a simple vista puede hacer una pesquisa de una enfermedad mucho más grave para un seguimiento del paciente, etc. Esto es un MEN 2B con lesiones en la lengua, párpado superior caído, poliposis múltiple colónica, donde alguno de esos pólipos puede transformarse, o todos, no sabemos cuál. El síndrome del Ehlers-Danlos, donde tiene una queratosis diseminada que asocia con cáncer generalmente digestivo. O sea, esto le tiene que llamar la atención al médico. Que venga un paciente con toda esa queratosis, le tiene que llamar. Y eso puede ser la orientación a estudiar el aparato digestivo. Los neurofibromas, la mancha café con leche, con neurofibromas. La neurofibromatosis no es una expresión completa, no todos los enfermos tienen todo esto. Algunos tienen la mancha de café con leche, otros tienen la neurofibroma, otros tienen las dos cosas, etc. No espero que venga el cuadro entero, pero le tiene que llamar la atención una mancha así en la espalda de una persona. Este es el síndrome de Lewy-Body, la ataxia telangiectásica. Tiene una telangiectasia en la conjuntiva y eso le tiene que dar al paciente, al médico, la posibilidad. Estos pacientes desarrollan leucemia, linfoma, etc. O sea que son datos a estudiar al paciente para llamar la atención. También pólipos. La axila es uno de los lugares menos estudiados. Esto es una acantosis nígricans, la mancha abajo de la axila. Esto da lesiones también, múltiples tumores de distintos lugares. Un médico tiene que ver la axila, que levante los bracitos los pacientes. El síndrome de Cowden, que también asocia tumores, con queratosis acá y con papilomas en la lengua. El síndrome de Muir-Torre, que son lesiones de tumores de glándula sebácea benigna o maligno, pero que asocian con tumores de patología interna. Y entonces pasamos, ¿cuál es el rol de la oncología quirúrgica ahora en el tratamiento del cáncer? Nosotros estábamos solamente en el diagnóstico, en el tratamiento, en las complicaciones. Y a través de esto, que yo creo que es muy importante, el enfoque multidisciplinario de la patología. El cirujano no es más el dueño de un tema, de la patología oncológica. Lo tiene que compartir, discutir con los patólogos, con los oncólogos clínicos, con los radioterapeutas, con las especialidades, etc. Y en base a eso se expandió el rol en la detección, en la prevención, en la estadificación, en la reconstrucción, en la paliación, en la investigación y en la docencia. O sea que ha hecho una expansión enorme en el rol que tenía el cirujano. Que el cirujano era sacar un cacho de carne y ahí terminaba el tema. Entonces se ha expandido enormemente.
El rol del cirujano en la primera consulta lo tiene que orientar al paciente, le tiene que dar un presunto diagnóstico, le tiene que comunicar los resultados con la información, y otra de las cosas que ustedes tienen que ser honestos. Nunca le mientan al enfermo. La mentira con el enfermo hay que saber decirle cómo que tiene un tumor, pero no mentirle, porque la mentira es una traición que no se perdona, y más por el paciente. Entonces empieza esa falta de convicción con el médico, y ahí se termina la relación. Darle un pronóstico, estadificarlo, interactuar con el paciente y con los miembros del grupo familiar, que es más complicado. La familia es más complicada que el paciente. Y la secuencia terapéutica, ¿qué hay que hacer? Radioterapia, hay que hacerle cirugía primero, hay que hacerle tratamiento oncológico con quimioterapia, etc. Bueno, o sea, uno tiene que saber todas esas pautas. Si no sabe, no se puede hacer un tratamiento. Entonces ahí está el error de algunos médicos que creen que pueden hacer de todo y que no hay que dejar ir al enfermo. No es así la cosa. Ustedes tienen que tratar lo que saben tratar. Lo que no saben tratar, pidan consulta con otro, etc. Pero no hagan, porque van a tener problemas. Y el que paga las consecuencias es el médico, el paciente, perdón. El que paga las consecuencias es el paciente. Cuando aparece un tumor en un grupo de trabajo, como puede ser un hospital universitario, se hace un equipo multidisciplinario que está constituido por oncología radiante, cirugía, oncología clínica, patología, y se llama comité de tumores. Ese resuelve el tratamiento a seguir con el enfermo, si hay que hacer una nueva biopsia, si hay que hacer algún estudio especial, etcétera, etcétera. Por supuesto, ahí están los radiólogos, están los clínicos, etcétera. Pero la base está ahí. Los 4 pasos ante un tumor son: primero, establecer el diagnóstico; segundo, cuantificar con la estadificación cuánto tumor tiene el paciente, para poder hablar un lenguaje común. El tercer ítem es decidir el tratamiento, qué tratamiento le vamos a hacer al paciente, y el cuarto es el seguimiento del enfermo. O sea, esos son los 4 pasos fundamentales ante la presencia de un paciente con un tumor maligno. Esto es muy frecuente. Yo creo que si le veo la espalda a alguno de ustedes, la tiene. Esto es un síndrome de nevus displásico. Esto hace la antesala del melanoma. Entonces, ¿qué tiene que hacer un paciente que tiene eso? Chequearse cada 6 meses con el dermatólogo, para que vean si alguno de estos nevus cambia. Eso es lo que hay que hacer, porque si cambia, se lo sacan con un cachito así. Si no cambia, lo dejan. Nosotros tenemos 30 en promedio, pero si usted lo deja, terminamos el tratamiento de melanoma, que es la clase que después viene a continuación, que no es muy linda tampoco. El síndrome de Gardner, yo le hice el diagnóstico de síndrome de Gardner en el club donde voy a jugar tenis a un tipo. Se hizo la colonoscopia y ya estaba lleno de pólipo. En el vestuario se sacó y estaba lleno de... Digo, se tiene que hacer unas colonos. Casi me mata el tipo. Menos mal que me conocía, pero se lo dije, y el tipo tenía pólipo. O sea que sirve eso. Una vez que tenemos el diagnóstico de cáncer, que después vamos a ver cómo se hace, tenemos que evaluar cómo se llega al diagnóstico en la historia clínica, el examen físico, los diagnósticos por imágenes, el laboratorio, con biopsia, con endoscopía, con la cirugía o con el estudio genético. O sea que fíjense cómo se ha multiplicado ahora ante la presunción de la búsqueda del diagnóstico. Y el diagnóstico es la obtención del tejido adecuado. Nosotros necesitamos tener material adecuado que pueda ser estudiado por el patólogo. Y esta frase que está abajo dice que un tejido adecuado puede proveer la base para un diagnóstico
para el diagnóstico por un patólogo adecuado, o sea, capaz. Sin embargo, un tejido inadecuado será insuficiente para el diagnóstico por un patólogo que sea capaz o no. O sea, nosotros no le podemos mandar tejido necrótico o líquido que no tenga célula, porque el tipo no puede hacer diagnóstico. Tiene que tener tejido que se pueda estudiar y que sea apto. Primer cosa, fundamental. Las biopsias, hay varios tipos de biopsia. La punción con aguja fina, agarra una agujita, clava el tumor, aspira y lo que queda en la aguja se tira sobre un porte y se estudia. Eso da citología solamente. Entonces lo único que nos puede brindar fundamentalmente es si es benigno o es maligno, pero nada más. No nos da mucha más información. La biopsia corneal es una aguja como un trocar. O sea, entra la aguja y saca un cilindro de tejido. Esa da mucha más información. La tercera es una biopsia excisional, una biopsia que saca entera la lesión. Y la cuarta es una biopsia incisional, donde se saca una parte de la lesión, quirúrgicamente. Se tiene que hacer revisión de biopsias cuando hay, por ejemplo, patología específica. Por ejemplo, la piel es un tema muy complejo para los patólogos. Parece claro, la piel, porque está a simple vista, es muy fácil para mucha gente. No hay muchos en Rosario, habrá 4 o 5 personas muy capacitadas para hacer diagnóstico de tumores de piel, por ejemplo, de patología de piel específica. Fíjense, Rosario es una ciudad con 1,5 millones de habitantes y hay muy pocos patólogos, no es tan sencillo. Hay tejidos específicos que se tienen que tratar de una manera muy particular. Hay que ver dónde se localiza la incisión de la biopsia, cómo es la técnica. Si usted deja un hematoma en la herida, ahí se siembra el tumor. Entonces, tiene que ser muy prolija la biopsia. Dicen las buenas lenguas que la biopsia la tiene que hacer el cirujano que va a operar al paciente. Porque si la hace el pinche, el que menos sabe, puede hacer un desastre. Después van a ver los desastres, que hay algunas cosas que se pueden corregir. Por eso, si usted va a hacer algo que no hizo nunca, consulten antes de hacerlo, porque el que paga las consecuencias es el paciente. Manejo adecuado de la muestra. Hay muestras que hay que ponerla en alcohol, hay muestras que mandarla en fresco, hay muestras que mandarla en formol, etc. Consultar eso. Y la delimitación del campo, o sea, evitar las grandes expansiones del campo. Todo lo que usted agranda, hay que hacer la resección después cuando se hace la resección definitiva, porque eso está contaminado con células tumorales de la toma biópsica. La superior es una biopsia excisional, o sea, se saca entera la lesión. La de abajo es una biopsia incisional, porque se saca una parte de la lesión. Entonces, esas son las características de las dos lesiones. Uno podemos hacer, por ejemplo, ahora en mama, en los tumores de mama, nosotros con una simple biopsia por trucar, o sea, con el trocar, le podemos ver si tiene invasión tumoral, el tipo histológico, el grado de diferenciación y los receptores. O sea que podemos sacar una información enorme con una simple aspiración de una aguja que es un poco más gruesa que una aguja común y que saca un cilindro de tejido. Fíjense lo que se ha avanzado en ese aspecto. Una vez que tenemos el diagnóstico del tumor, pasamos a la estadificación. La estadificación es un sistema de determinación de cuánto tumor existe para un paciente individualmente. Y agrupa pronósticos relevantes, y ahora después se los voy a mostrar, y hay 5 TNM. Cuando se le pone TNM-C, quiere decir que es clínico. O sea, nosotros estamos haciendo un TNM en base a lo que tenemos, a la historia clínica, al examen físico, a los estudios de laboratorio, pero no está operado el paciente. O sea, lo que vemos antes de la cirugía. El P es el patológico,
O sea que nosotros ya tenemos el informe de la resección que se hizo, el número de ganglios que se sacaron, si estaban contaminados o no, etcétera, etcétera. El R es el de la recurrencia, o sea, una vez que el paciente se trata, a los 2 años hace una recurrencia, se lo vuelve a estadificar y entonces ahí se le pone R. El I, a algunos pacientes se le hace neoadyuvancia, que después le voy a explicar el tratamiento antes de la cirugía. Entonces, ese paciente, una vez que termina de hacer la neoadyuvancia, se lo restadifica, a ver si se achicó el tumor, se agrandó, aparecieron metástasis, etc. Y el A es la autopsia, que se encuentra en el muerto. Este libro se vende $32, está en Springer, lo pueden comprar, cada más o menos 5 o 6 años se actualiza. Esta es la última edición del séptimo. Esta es una multislide donde hay una masa tumoral en el retroperitoneo que está por un lado desplazando la aorta y la cava. Yo voy a poner un ejemplo que es el cáncer de recto. El cáncer de recto pasó de ser una enfermedad eminentemente quirúrgica a ser una enfermedad multidisciplinaria. Fíjense hasta dónde ha llegado que los brasileños, Angelita Gama, una profesora de San Pablo, propuso hacer solamente, en algunos casos bien definidos, solamente tratamiento con radio y quimioterapia, sin cirugía, y tiene regresión completa del tumor en un porcentaje muy alto de los pacientes. Y eso si se lo decían hace 50 años, le cortaban la cabeza que se lo decía. O sea que fíjense lo que ha ido cambiando. O sea que un paciente que tiene un cáncer a 2 centímetros del ano, que se va a quedar sin ano con una colostomía definitiva, ahora le ofrecen hacer un tratamiento con quimio y radioterapia con respuesta completa. Y se puede evitar la cirugía, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos. Antes eso era imposible. Entonces, nosotros acá tenemos el TNM, esto no lo necesitan saber porque esto lo pueden buscar en cualquier lado, no hace falta, por supuesto. El T1, invasión submucosa, el T2, el plano muscular, el T3, invasión subserosa, que está subdividido, el T4A, invasión del peritoneo visceral, y el T4B, invasión a órganos o estructuras adyacentes, vejiga, una asa intestinal, etc. Entonces usted tiene un paciente que tiene invasión subserosa, tiene el T3, ya tiene el T. Y tiene 3 ganglios comprometidos, 1B, N1B. Y entonces en base a eso, usted tiene la estadificación ya del paciente. Bueno, cuando tiene N0 no tiene ningún ganglio, N2 tiene más de 4 ganglios, 4 más ganglios positivos. M0 significa sin metástasis a instancia, M1 confinado a un órgano, M1B en más de un órgano o peritoneo. Por ejemplo, tiene hígado y tiene un implante en un asa intestinal. Otro porque tiene una carcinomatosis peritoneal, M1B. Y si tiene solamente en el hígado sería M1A. En base a eso se hace la estadificación. Fíjense, el estadio 1 es T1, T2, N0, M0 por supuesto, y tiene una supervivencia casi del 100%, 90%. Y el T4, con metástasis, tiene una supervivencia global de menos del 5%. ¿Qué pasa? Algunos que hacen resecciones hepáticas le cuentan que tiene 25-30% de sobrevida, pero son población seleccionada, porque no se juntaron todos los pacientes que tienen metástasis hepática, sino los que pudieron ser resecados, que no es lo mismo. O sea, por eso estos son globales. Después están los que se pueden resecar, que se va al 30%, pero una vez que ya está estadificado el enfermo, que se propone la cirugía o el tratamiento, etc., tenemos que evaluar el riesgo quirúrgico, el tipo de operación, qué anestesia le vamos a hacer, cuál es la experiencia, lo que yo le decía del Anderson, del Memorial, versus hospitales como el nuestro, tratamientos previos, la comorbilidad del paciente, que es las enfermedades asociadas al paciente.
que tiene al tumor: diabetes, hipertensión, cardiopatía, neumonía, etc. El estado nutricional, la edad del enfermo. La edad per se, esto no es una contraindicación quirúrgica. Hay pacientes de 85 años que están mejores que los de 40, porque el de 40 tuvo 3 infartos, tiene un riesgo coronario grande, etc. Y el otro no tiene nada. O sea que no es la edad solamente, pero sí si tiene otras, el tipo de tumor, qué criterio, que después vamos a ver cuáles son los criterios. Y el tratamiento es, con respecto al tumor primario, o sea, donde está la localización del tumor primario, ¿qué hacemos con la región ganglionar? Hay tumores que se le hace vaciamiento ganglionar y a otros tumores no se le hace vaciamiento ganglionar porque no dan metástasis ganglionares. Los sarcomas no dan metástasis ganglionares, excepto muy pocas excepciones. Entonces, ¿para qué le damos un vaciamiento ganglionar? La cirugía citorreductora, que se reduce la masa tumoral, la enfermedad recurrente, la que vuelve, la enfermedad metastásica, la que va al hígado, al pulmón, las emergencias oncológicas, la cirugía oncológica paliativa, por ejemplo, paciente que tiene una obstrucción intestinal, tiene metástasis hepáticas múltiples, y usted le saca un cachito de intestino, le hace una colostomía, y el paciente le alivia ese dolor que tiene cólico permanente, etc. O sea, eso no lo va a curar al enfermo, pero lo va a aliviar. Procedimientos algunos especiales, como colocar ya después ver catéteres, reconstrucción y la rehabilitación del enfermo. O sea que tiene que tener un manejo bastante amplio del tema. Y entonces hay un juego entre el paciente, el tumor y el tratamiento, que es una interacción que tiene que estar muy bien aceitada. Porque si no, el resultado es malo. Los objetivos son, primero, el tipo de cirugía, los márgenes. Los márgenes, lo que se llama punto límite, son los márgenes más cercanos de sección de lo que se extrajo del tumor. La extensión, que tiene que ser adecuada, con márgenes libres tridimensionales. El criterio, que puede ser curativo o paliativo. Y la citorreducción cuando está indicada, que después vamos a ver dónde está indicada. Y tenemos repercusión funcional. Cuando nosotros hacemos una resección, lo podemos cortar. En Estados Unidos, en Manhattan, hay un hospital que se dedica a hemicorporectomía. Lo parten en dos al paciente. Quedan chiquititos así los enfermos. Bueno, hay que ver por eso la repercusión sobre órganos y estructura. Sacar se puede sacar lo que venga, pero también hay que ver qué es lo que dejamos y cómo queda el paciente. Por eso hay que tener muy bien manejado todo cómo se va a ofrecer el tema al enfermo, qué se le va a hacer, hay que informarlo, etc. No se puede despertar al paciente que le faltan las 2 piernas, porque es una locura. Entonces, la repercusión funcional sobre el órgano y estructura también tiene importancia, por lo que la calidad de vida del paciente. Y después planear la reconstrucción. Van a haber algunas cosas que se tiene que pedir ayuda a especialistas en reconstrucciones, porque hay cirujanos que hacen reconstrucciones, están entrenados para hacer reconstrucciones, por eso no es de un solo cirujano esto. Tenemos que considerar el plan, dónde se va a hacer la incisión. Siempre hay que pensar cómo se va a manejar al enfermo, cómo se va a encarar el tratamiento, etc. Y ustedes también, aunque hagan cualquier especialidad, cómo se enfoca este enfermo, cómo se trabaja, a dónde tenemos que mejorar, etc. Incisiones adecuadas, dónde se hacen las incisiones. Las zonas de biopsias previas hay que resecarlas junto con la incisión, porque ahí hay siembra tumoral en un porcentaje alto de enfermos. Y regarlos con suero. El suero aparentemente disminuye la implantación, suero, no otra cosa, agua. Parece que disminuye la implantación de células tumorales. Lavar bien el lecho quirúrgico. No necesitas otra cosa. No necesitas tirar agua caliente, alcohol, no, agua, suero fisiológico. Y después tenemos los tipos de operaciones, son la resección local amplia, la resección regional amplia, con los ganglios, y el valor de la linfadenectomía, que vamos a ir viendo.
Este paciente lo trajeron, yo soy del Centenario, vine acá por razones de concurso. Toda mi formación la hice en el Centenario. Este paciente es un preso de Coronda, que le ofrecieron hacer una amputación de brazo en Santa Fe. Y entonces lo traen al hospital como una consulta y me lo muestran. Y el tipo tenía, acá tenía rosadito, tenía pulso, movía los deditos. Y eso me pareció no me pareció como para hacer una amputación. Le vamos a cortar un brazo a un tipo por esto. Entonces, estaba así el tumor, ¿no? Buen tumor. Y le hacemos una resonancia y el paciente no tiene compromiso óseo. ¿Por qué le vamos a hacer le vamos a cortar el brazo? Se puede resecar este tumor. Entonces la idea fue resecarle el tumor. Y ahí quedó la resección del tumor. No lo podemos mandar a casa así, ¿no? Se va a infectar un poquito. Bueno, hicimos una reparación con un injerto libre de piel. El paciente salió de así con la manito, muevo con la manito, decía. Estaba preso por delito económico en Colombia. Yo el único que conozco por delito económico que esté preso, porque acá para delito económico teníamos que hacer cárcel especial. Entonces, este es un concepto que también tiene importancia, que es la valoración de una cirugía. ¿Qué significa R0? Que la resección fue completa micro y macroscópicamente, tridimensionalmente. O sea, si el tumor es este, nosotros acá pasamos con margen y en profundidad también pasamos con margen. O sea que no hay compromiso ni macro ni microscópico. R0. R1 es la resección donde uno de los márgenes está comprometido microscópicamente. R2 es cuando el margen está comprometido macroscópicamente, o le quedó tumor visible al paciente. Es R2. Y el R3 es la biopsia simple, o sea, un tumor enorme que solamente le hacemos una biopsia, no le hacemos otra cosa. R3. La cirugía curativa, o sea, con criterio curativo, ¿cuál fue el máximo avance? ¿La técnica quirúrgica? No. La detección temprana. Ese es el máximo avance. Cuando se detecta precozmente un tumor, no la técnica quirúrgica. La técnica quirúrgica ya está en el límite de su expansión. El abordaje laparoscópico es nada más hacer una cirugía de distintas formas, pero no es una técnica distinta. El abordaje laparoscópico es la diferencia con la cirugía abierta es el abordaje hacia la cavidad, pero no es una cirugía distinta, es la misma cirugía de antes. Es el factor más importante en probabilidad de cura. ¿Y cómo se logra eso? Primero con educación pública y conocimiento. Yo siempre me pregunté, pasamos tanta estupidez por televisión, tanta estupidez. Si Vicky Cipolitaki se tiñó el pelo de rojo, de verde o de azul, ¿por qué no le pasamos? Señor, si usted tiene dificultades para orinar, consulte al urólogo. Si va de cuerpo con sangre, vaya al gastroenterólogo, qué sé yo. Le podemos dar un rengloncito a la información científica. Entonces, si la gente no es tonta. La gente, si usted le dice, consulta. Nosotros hicimos una campaña una vez de cáncer de colon y se multiplicó por 3 el diagnóstico de cáncer de colon. O sea que la gente evidentemente va. El otro es tener acceso a los servicios de diagnóstico. Ahora, si usted va al hospital y lo pone en la percha y lo dejan ahí 4 meses para un turno, la gente no va. O sea, gastar la plata en algo que sirva, no en lo que no sirve. Y la introducción a los programas de detección. Buscar cuáles son las patologías predominantes en determinado lugar y hacer búsqueda en eso.
Parece una cosa tan simple lo que uno dice y tan difícil de hacer, me llama mucho la atención. Fíjense lo que ha cambiado de la cirugía. Esta es una imagen de una cirugía de Halte, ¿se acuerdan? 1900 y pico, 8, donde una mujer con un cáncer de mama era como si la hubiera agarrado un camión, más o menos. Por arriba la pasaba y dio marcha atrás y la volvió a agarrar. Le sacaban toda la mama, la parrilla costal. Bueno, Wagenknecht en el 50 vino con la resección ampliada y la sacaban la parte de los pectorales, le sacaban la cadena mamaria interna, etc. Le quedaba un pozo a la mujer ahí. Esta era la cirugía tradicional de cáncer de mama, que duró casi 100 años, pero fíjense cómo ha cambiado. Pasamos de la mastectomía radical con vaciamiento axilar más radioterapia. Radical significa con resección de los pectorales. Pasamos a la mastectomía modificada, donde se conservaban los pectorales, porque la sobrevida era igual. Le sacaban los pectorales y nunca estaban comprometidos los pectorales. Era otra época, donde los tumores eran mucho más grandes, etc. Pasamos después a la cuadrantectomía, le sacamos el cuadrante de la mama. Seguíamos con el vaciamiento axilar con radioterapia. Después pasamos a la tumorectomía. Ahora con la mamografía se le saca el tumor, se le hace centinela y se le hace radioterapia. Y dentro de poco vamos a hacer tumorectomía con centinela, con ganglio centinela, y si el ganglio centinela es negativo, ni radioterapia se va a hacer. O sea que fíjense lo que ha cambiado en 100 años de una cirugía mutilante a una cirugía prácticamente que es una incisión de piel. El otro tema son los ganglios linfáticos. ¿Qué hacen los ganglios linfáticos? Retornan el líquido intersticial, transporte de nutrientes, es la única vía de absorción de grasas, exposición de los antígenos y producción de anticuerpos. Entonces, lo que se discute siempre, qué relación tiene la metástasis ganglionar con el tumor primario. Y son indicadores de pronóstico. Y hay un fenómeno que se llama de Will Rogers, que se llama migración de estadio, que eso es importante, que ha cambiado ahora. El tema es, después ahora se lo voy a explicar, cuál es esa migración de estadio que se debe a un mejor estudio de los pacientes. El sistema linfático tiene una especificidad metastásica bien característica. Por ejemplo, los carcinomas van al ganglio, pero los sarcomas no van al ganglio. El melanoma va al ganglio, pero los sarcomas, o sea, hay patologías que no van a ir nunca a un ganglio. Entonces, tiene una especificidad metastásica bien definida. Y tiene una localización anatómica también bien definida, que es la zona subcapsular cuando empieza la metástasis. ¿Y qué hace el ganglio, la metástasis dentro del ganglio? Hace un shunt, puede pasar por el ganglio, shuntear al sistema venoso directamente y salir a distancia. Porque dentro del ganglio hay uniones linfovenosas. Puede quedarse en los senos subcapsulares. Puede adherirse sin crecimiento, quedar la célula tumoral ahí pero no crecer. No sabemos bien todavía el funcionamiento ganglionar completo. Puede destruirse o puede tener un crecimiento progresivo. O sea que realmente lo que hace la célula todavía no se lo podemos decir. Hay una resurgencia de cirugías más radicales y algunas se han achicado. Hay un enfoque anatómico bien definido porque los tumores ahora se tratan con una visión mucho más funcional, con preservación de función o apariencia. Y hay esto que es muy bueno, que es un informe que se hizo en Estados Unidos, que es el informe Kalman-Haim, que es la subespecialización. Con enfoque multidisciplinario, que es lo que yo hablaba, centralización de servicios quirúrgicos. Estados Unidos tiene aproximadamente 10 o 12 centros de altísima complejidad en Estados Unidos que hacen lo que se le ocurra y tienen un uso eficiente de los recursos. Son los 10 o 12 centros que son los centros de alta complejidad oncológicos.
y eso tienen una evaluación permanente, extraordinaria, a nivel estatal, privado, etc. Lo que se llama migración de estadio es esto que es una aparente mejoría de la supervivencia, pero es debido a una estadificación más precisa. Por ejemplo, si nosotros a los enfermos le analizamos un mayor número de ganglios o el uso de inmunohistoquímica, podemos detectar enfermedad metastásica mínima. Por ejemplo, con la inmunohistoquímica detecta una célula tumoral en 100.000. La hematoxina eosina detecta una célula tumoral en 10.000. Entonces, si nosotros hacemos estudios específicos, vamos a detectar enfermedad mínima. Entonces, la vamos a sacar del estadio 2, que son con ganglios negativos, y la pasamos al estadio 3, que son ganglios positivos. Y los dos estadios van a mejorar la supervivencia. ¿Por qué? Porque acá estamos sacando el paciente con enfermedad mínima, metastásica, y lo dejamos a todo con N0, o sea, sin metástasis. Y acá estamos incorporando al grupo metastásico paciente que tiene enfermedad mínima ganglionar. Entonces va también a aumentar la supervivencia. Y eso se llama migración de estadio o fenómeno de Will Rogers. Will Rogers era un sujeto que vivía en Oklahoma y se mudó a California. Y dice que cuando se fue de Oklahoma levantó el nivel y cuando llegó a California levantó el nivel, diciendo que los californianos eran desastrosos, porque evidentemente el tipo era muy malo en Oklahoma. Y le pusieron Will Rogers. Este paciente, operado en el Centenario, nos vino a ver con 3 incisiones de un sarcoma, un liposarcoma de muslo. ¿Están bien así hechas las 3 incisiones, una al lado de otra, prolijitas? Primero no estaban prolijitas, pero están bien. A nosotros esto nos crea un problema, porque hay que hacer una resección así de ancha de piel, porque hay que pasar por fuera de las incisiones. Hay que hacer esta incisión, porque nosotros tenemos que pasar por fuera de la cicatriz, porque en la cicatriz hay células tumorales. Entonces, para que sea oncológica, que el objetivo es sacar un R0, o sea, sacar una resección completa micro y macroscópicamente. ¿Qué pasó? No andan. Windows no es original. Ahí está. Bueno, acá está la resección. Fíjense la distancia que hay de las incisiones. Una de las cosas que hay que ver, el cirujano no tiene que ver el tumor, para que no se siembre el lecho quirúrgico. Y esta es la apertura de la lesión. Es un liposarcoma, es una grasa que no es la grasa habitual, amarillita, clarita. Esto tiene foco de hemorragia, una grasa de otro color, etc. El otro tema es cuando ustedes vean, cuando quieran hacer un control de calidad de una pieza quirúrgica, tienen que ver, por ejemplo, en cáncer de recto, cuántos ganglios sacó el cirujano. Y el mínimo requerido por todas las organizaciones tiene que ser entre 12 y 15 ganglios. Ese es el número requerido. Si el cirujano sacó 3 ganglios, nosotros no tenemos una estadificación segura, porque no sabemos si quedaron ganglios positivos o no en la pieza. Y hay que sacar como mínimo 12 ganglios. Si los 12 ganglios son negativos, usted le puede decir sí, tiene N0. Pero si le saca 3 ganglios, hay que ponerle NX. Eso es un control de calidad de una pieza quirúrgica. Después tenemos micrometástasis, cuando tienen de menos 0,2 a menos 2 milímetros, o células tumorales aisladas, cuando tienen menos de 0,2. Esto en un ganglio, aparentemente, tiene una misma evolución que el N0, en algunos tumores, en otros no. Melanoma, así tenga una célula tumoral
es positivo. Pero en mama, no. En mama es prácticamente como si no tuviera metástasis. El otro tema para ver un cáncer de recto es el margen proximal, el margen distal y fundamentalmente el margen circunferencial. El margen proximal es muy fácil, el problema es el margen distal, porque a veces está cerca del ano y entonces esto nos cuesta mucho lograr un margen de por lo menos 1 centímetro, a veces no es tan fácil. Y el margen circunferencial es lo que se llama el Holy Plane, es esto, es una membrana que envuelve al mesorrecto. En este mesorrecto están los ganglios y el tumor invade hacia la lámina. La parte anterior se llama fascia de Nombilier, que es la que separa de la próstata o de la parte ginecológica, y esto tiene que ser resecado entero con esta fascia. Acá tiene una imagen, por ejemplo, fíjense la vueltita que tiene acá. Esto tiene que salir en bloque, porque acá dentro están los ganglios. Y entonces esos ganglios tienen que salir todos junto con la pieza. La evaluación de un procedimiento quirúrgico, la calidad de cirugía está en relación con la calidad de la pieza de resección. Los patólogos son los que mejor opinan de los cirujanos. ¿Qué cirujano opera bien? ¿Qué cirujano opera más o menos? ¿Qué cirujano opera mal? Porque reciben la pieza quirúrgica. Quick en Lancet 86 publica esto, que para ver la calidad de la cirugía rectal hay que ver el margen radial, la tasa de recurrencia local, el análisis de protocolos quirúrgicos, la foto de la pelvis, le sacan foto a la pelvis, observación directa, revisión del video, cortan en rebanadas, cortan así para ver hasta dónde llegó el tumor en la periferia y la macroscopía. ¿Usted cree que eso lo hacemos nosotros en Argentina? No hacemos eso. Entonces hay que repensar un montón de cosas. En lugar de estar con intrusos, tenemos que empezar a pensar un poco más seriamente la medicina. La medicina seriamente se hace de otra forma, más que el darle los recuperatorios, y hay que pensar seriamente en mejorar la calidad de educación médica y la atención médica. La calidad macroscópica de una pieza de resección rectal juzgada por la cantidad de tejido blando extramural dentro del envoltorio del mesorrecto y el grado de indemnidad de la fascia mesorrectal refleja la calidad de la técnica quirúrgica y correlaciona clínicamente con importantes factores predictivos del resultado final. Y el resultado final es la cura del enfermo, con una cirugía bien hecha versus la muerte del enfermo con una cirugía mal hecha. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el que paga el pato es el paciente. El número de procedimientos dificultosos está en relación al resultado final. Lo que yo le decía, ¿es lo mismo que un cirujano opere un tumor de páncreas 1 por año a uno que opere 50? No, no son los mismos los resultados, salvo que ponga un mono. Porque si pone uno muy malo, es malo. Pero el entrenado tiene muy buenos resultados. Neoadyuvancia. La neoadyuvancia es el tratamiento con radioquimioterapia o quimioterapia aislada previo a la cirugía. Se llama tratamiento neoadyuvante. Y adyuvante cuando se hace post cirugía, en el postoperatorio. Cirugía citorreductora. Hay beneficios solamente si nosotros hacemos la citorreducción, dejamos tumor, pero hay tratamiento de valor adyuvante, o sea que hay quimioterapias. El cáncer de ovario es un ejemplo típico, el linfoma es un ejemplo típico. Nosotros podemos sacarle una masa tumoral de un linfoma y después seguimos con la radioterapia y tiene efecto y se puede curar el enfermo. O sea que eso es muy importante, porque el cáncer de mama metastásico nosotros no vamos a tener muchos buenos resultados. El cáncer de esófago tampoco, cáncer de estómago tampoco. Entonces hay que elegir bien el paciente.
Este es un paciente que lo operaron en el Centenario, lo operaron creyendo que era un pseudoquiste de páncreas. Y se le abrió el tumor y me lo trae. Yo estaba a cargo del comité de tumor del Centenario y lo había operado un campo dentro del Centenario. Y se le abrió el tumor, él creyó que era un pseudoquiste de páncreas. Y me aparece con esta lesión, con este bultito ahí en la panza. Le sacamos pared, acá está la pared, el músculo, la poneurosis y el tumor estaba pegado a la pared. O sea, se saca en bloque. Esa es pared gástrica. ¿Qué tumor es este? La mejor forma de hacer callar al estudiante es la pregunta. Es terrible lo que logra. Un silencio sepulcral. El grito, ni el látigo, ni nada. La pregunta. ¿Qué tumor es? Se origina en la pared gástrica. La mayoría. Es un GIS, un gastrointestinal tumor, un tumor gastrointestinal. Este tumor se origina en las células marcapaso de Cajal, las que hacen la peristalsis intestinal. Bueno, esto es un tumor que crece, fíjense que la mucosa está indemne, pero creció de ahí el tumor, o sea, a través hizo toda esa invasión. La otra es ver el posoperatorio y que ver cómo quedó la cavidad. Acá está la sutura del estómago con el intestino y el resto de la cavidad está libre. También hay que mostrarlo, es lo que hacen los ingleses con lo de Quirk en Lancet, donde publican después cómo queda la pelvis, para ver si se sacó todo. Y la enfermedad metastásica es patrón dependiente. Hay un ejercicio técnico sobre entusiasta de algunos cirujanos con resecciones, que es lo que yo le digo, se puede sacar cualquier cosa. Si usted adquiere la técnica, se puede sacar cualquier cosa, pero ¿vale la pena sacar cualquier cosa? Esa es la pregunta. Hay que tener una política de selección rigurosa. Por ejemplo, es muy favorable las metástasis de cáncer colorectal en hígado. Cuando son únicas, cuando son dos, que han limitado un lóbulo, etc., son muy buenas y tienen una sobrevida muy alta. O los sarcomas en pulmón, que a veces tiene una sola metástasis, se saca y el tipo vive 20 años más. Entonces, hay que seleccionar y son patrón dependientes, pero si usted quiere curarlo de melanoma con metástasis hepática, va a curar muy poco. La mayoría se le va a morir, la gran mayoría. Los factores de importancia son el número, la localización y el tipo tumoral. Por ejemplo, metástasis hepática, una hepatectomía de cáncer de colorectal, lado derecho. La cirugía oncológica paliativa es una cirugía no curativa. Nosotros no vamos a curar al enfermo, pero el objetivo primario es aliviar los síntomas y mejorar la función con calidad de vida superior. O sea que lo que estamos logrando es que el paciente la pase mejor posible. Y el objetivo secundario, si nosotros hacemos una reducción de masa tumoral, le podemos agregar quimioterapia y la respuesta mejora porque hay menos masa tumoral. Entonces eso también es un segundo objetivo. Esto se llama el nódulo de la hermana Mary Jo. Era una monja que trabajaba con Halter y observó que los pacientes con cáncer de páncreas les aparecía una metástasis en el ombligo. O sea que el ombligo hay que revisarlo porque tiene muy frecuentemente metástasis intraabdominales. Y esta es una de las características. Después tenemos urgencias oncológicas como la obstrucción, la hemorragia, la perforación o el dolor. Un día pasaba por el Centenario, por sala 6, iba con el jefe de anestesia caminando y se sentían los gritos de una enferma. Y me dice, ¿te animás a hacer una arteriografía? Nosotros hacíamos las arteriografías por punción. Hacíamos una punción de atrás con una
Le hacíamos la raquídea y la punción. Y le hacíamos una punción y le inyectábamos colorante yodo y le hacíamos la arteriografía para ver la patología arterial. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque si le inyectamos alcohol por delante de la aorta, hacemos una lisis del plexo celíaco y eso le calma el dolor. Digo, sí, bueno, si usted me ayuda, qué sé yo. Y lo hicimos. La enferma dejó de gritar, se murió a los 10 días, pero gritaba, se sentían los gritos del pasillo del Centenario. Y dejó de gritar, era una enferma con un cáncer ginecológico avanzadísimo, con una pelvis congelada y se murió sin dolor. O sea, estas cosas son las que uno puede mejorar al paciente. Este es un caso que tiene, por ejemplo, fíjense, la masa tumoral que tiene supraclavicular con una metástase a distancia, cutánea. O sea, el paciente ya tiene un implante a distancia. Entonces, hay que hacer una gran resección de eso. La resección la hago yo, por ejemplo, ahí está la resección con el implante y queda este agujero. Yo no estoy capacitado para hacer reconstrucción, por ejemplo. Entonces llamé a un cirujano que hace reconstrucción. Con dorsal le hizo la reconstrucción y se hace la reconstrucción del paciente. Y esa es la reconstrucción. O sea que eso se trabaja en equipo. No es de uno solo el dueño de todo. La colocación de un catéter para el tratamiento con quimioterapia en el surco de tecto pectoral. Hay una vena que desemboca en la subclavia. Eso se coloca en la vena cava, y después lo único que hacen es tocar con guante y zona estéril, ubicar el por y clavar con una agujita especial y se inyecta la quimioterapia sin buscarle venas al paciente. Después tenemos tratamiento del dolor, donde ustedes tienen los cuestionarios de McGill, Memorial, etc. Y acá está este, que se llama Bruera, es el jefe de la parte paliativa del MD Anderson de Texas. Se graduó en esta facultad, se llama Eduardo Bruera, y es el jefe de medicina paliativa del MD Anderson. O sea que se puede llegar lejos, si estudian. Y creí que habíamos terminado todo y apareció la cirugía microvascular, la sutura mecánica, la fibra óptica de alta resolución, el monitoreo biomédico, cuidados críticos, cándido centinela, cirugía laparoscópica, ablación por radiofrecuencia, cirugía radioinmunoguiada, terapia génica y cirugía robótica. Yo pensé que ya me sabía todo y apareció todo esto. Y entonces esto es el futuro de ustedes. Entonces, está cambiando a una velocidad la medicina que asusta. A mí me asustan algunas cosas. Por ejemplo, toda esta cirugía de abordaje mínimo tiene menor dolor, menor pérdida de sangre, menor uso analgésico y menor estadía hospitalaria. Porque el paciente, le sacamos la vesícula a un paciente y le hacíamos unos tajos así. Y ahora le hacen 4 agujeritos. O sea que la cirugía es... El abordaje es mucho menor y mucha menos agresión al paciente, mucho menos dolor, se reincorpora al trabajo mucho más rápido, etcétera, etcétera. Pero tiene el doble de complicaciones de cirugía de lesiones quirúrgicas biliares que la cirugía abierta. Hay que tener cuidado. En función y en tiempo ha mejorado, pero esto es lo que me preocupa. La curva de aprendizaje, y más en un país bananero como el nuestro, porque yo creo que nosotros tenemos un país bananero todavía, que es un país como Canadá, teníamos que ser, pero no somos como Canadá. La curva de aprendizaje, ¿cómo se aprende en Argentina? Muchos agarran un flaco y lo operan. Y ese no es un método de aprendizaje. El método de aprendizaje es una institución donde ya tienen experiencia y ver cómo se hace y aprender cómo se hace. No agarrar un paciente flaquito, que es fácil, y tratar de hacerlo. Porque lo más probable es que se cometan algunos errores. Entonces, la curva de aprendizaje no está estructurada en muchos aspectos. Se están largando algunos pacientes, algunos médicos a hacer, por ejemplo, pancreatectomía laparoscópica cuando no han hecho ningún aprendizaje. Saben operar la abierta y después creen que trasladan la información a la cirugía laparoscópica
lo mismo, y no es lo mismo, es otro aprendizaje. Por eso esto es lo más importante, y lo puse en rojo por eso. Este es el robot cirujano, fíjense que ya no se pone guante, nada, no trabaja a distancia. El robot hace todos los movimientos de la mano, en cualquier dirección, y no tiembla. No tiene el temblor de la mano, tiene es una cosa espectacular, vale 2 millones de dólares. La radiofrecuencia, la alcoholización de los tumores, el cuchillo con radiocirugía para el cerebro, la crio. Y terminamos siempre lo mismo, más o menos. El seguimiento, somos médicos y el médico tiene que estar al lado del paciente, tiene que tener un control médico, tiene que detectar recurrencias, porque el segundo tumor es más frecuente que el cáncer de próstata, que el cáncer de colon, que el cáncer de mama, etc. Los pacientes que hacen un tumor tienen alta posibilidad de hacer un segundo tumor. Por lo tanto, hay que controlarlo a estos pacientes. No le dicen, vaya a ver a un oncólogo y no me vea más. No es así la cosa. Y la oncología quirúrgica empezó como una disciplina basada en la eminencia. Yo creo, a mí cuando yo estoy en una charla y el tipo habla yo, y dice 3 veces la palabra yo, me tengo ganas de levantarme e irme. Porque el yo no es yo, que soy el dueño de la pelota. Eso es una disciplina de 1920. Ahora la disciplina se basa en la evidencia científica. Y ahí uno tiene que hablar. Y normalmente la evidencia la hacen los otros, uno la copia, pero nadie puede decir yo, etc. Participar en ensayos clínicos, presentaciones académicas, recolectar los datos. Los cirujanos son muy poco proclives a recolectar datos, análisis de resultados, ver la morbimortalidad que ha tenido, o sea, seriamente. Me pasaron tal complicación y se me murieron tales pacientes, y saberlo bien, evaluar el periodo libre de enfermedad, la supervivencia global y la calidad de vida. Participar en todo multidisciplinariamente. Y el futuro que viene con la oncología quirúrgica es el diagnóstico por imágenes, que avanza fabulosamente, el desarrollo tecnológico con la cirugía laparoscópica, robótica, etc. La genética estamos haciendo modificaciones importantísimas, y la participación dentro de los grupos de investigación de los cirujanos, porque los cirujanos están muy excluidos de la cirugía, de la investigación. Entonces, participar de la investigación, eso es muy importante. Y ahora vamos a ver melanoma, que lo hacemos un poco más rápido porque... Melanoma es un tumor de su época, porque es un tumor que realmente es un problema de salud pública. Un problema de salud pública, y que aumenta la incidencia en forma escalonada, y van a ver, se van a sorprender con el número que le voy a poner, y afecta a una población joven. Eso es lo grave. Porque el cáncer de colon, la próstata, el cáncer de próstata, son patologías más del hombre de más de 60 años. Pero el melanoma está afectando a gente muy joven. Desde 1960 está aumentando del 3 al 8% por año. Y tiene una mortalidad que bajó en el 60% del 60 al 11%, pero no porque mejoramos el tratamiento, porque lo detectamos precozmente. Lo detectamos antes. Entonces ahora estamos haciendo tratamientos de detecciones más precoces. Representa, fíjense que en el hombre está en el 5º lugar. Está por debajo de próstata, pulmón, colorectal y vejiga. Y en la mujer está en el 6º lugar. Estas cifras de este año.
son del año pasado en realidad. ¿Cuántos tumores crecen en este momento? La mama se estabilizó, colon se estabilizó, próstata se estabilizó, pero hay 4 tumores que crecen. ¿Cuáles son? Melanoma, no, páncreas no. perdón, melanoma, tiroides, pulmón en mujer. Tiroides. Pulmón en mujer. Cáncer de pulmón en mujer. No. Cáncer de pulmón en mujer. Y hepatocarcinoma por hepatitis. O sea, son los únicos 4 tumores que están creciendo. El melanoma es uno de ellos. Fíjense la curva, cómo viene subiendo. La mayor posibilidad está en la localización del melanoma. Hay un porcentaje bajo regional y un porcentaje que debutan a distancia. Si nosotros vemos los cánceres de piel, el 85% de los cánceres de piel, la muerte es producida por melanoma, no por el resto de los otros tumores. Y afecta a población joven. Esto fue Thompson, es el jefe del melanoma, el Instituto de Australia, que es el jefe quirúrgico, publicó que cada muerte por melanoma provoca la vida de 18 años de vida productiva, de promedio. O sea que es una edad de 50 años, más o menos 60. Pero esto empieza con gente desde 15 años para arriba. En Australia, 1 cada 25 hombres y 1 cada 35 mujeres hace un melanoma. En Inglaterra 1 cada 147 y 1 cada 117 mujeres. En 1930 había un caso de melanoma cada 1.500 habitantes. Se calcula que este año va a haber 1 cada 50. O sea que fíjense cómo ha ido escalando la relación. ¿Es muy maligno el melanoma? Sí, es muy maligno. Un tumor de 5 milímetros de cáncer de pulmón, colon o mama se cura más del 90%. Si nosotros tenemos un melanoma de 5 milímetros, se nos muere más del 50%. Eso significa que no es tan bonito. ¿Cómo han sido los avances de melanoma? El enfoque multidisciplinario, las campañas de prevención, el diagnóstico clínico, el conocimiento de la biología tumoral, los márgenes de resección, el mapeo linfático, los estudios de ganglio centinela, el tratamiento adyuvante, que se los puse porque ahora están apareciendo, después de muchos años de fracasos, anticuerpos monoclonales que son una respuesta nada que ver con el famoso DTIC, que era la dacarbazina, con respecto al resultado. El melanoma se trata con los dermatólogos, con los cirujanos, con medicina nuclear, oncología clínica y anatomía patológica fundamentalmente. Un patólogo que esté entrenado en dermatopatología, no un patólogo que tenga formación patológica general, porque la dermatopatología es más compleja. Este es el ABC del melanoma. La asimetría de la lesión, los bordes irregulares, el color con variantes, el diámetro más de 6 milímetros y la evolución. Cualquier lesión melánica o no, que cambie de tamaño con alguna de las características de todas estas, hay que sacarlo y biopsiarlo. Porque los melanomas no son todos rubios ojos celestes, hay algún morocho. Entonces hay que tener desconfianza. Yo les voy a mostrar algunos que no tienen melanina. Y al no tener melanina, uno cree que no es un melanoma. Y no es así la cosa. Esto no tiene pinta de melanoma. Esto tiene pinta de un melanoma piógeno, de alguna lesión cutánea que no parezca un melanoma. Es un flor de melanoma. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es hacer una biopsia. Este es el papá de una médica del Centenario, de clínica, con una lesión que le hicieron 3 biopsias y las 3 dieron tejido necrótico, que volvemos a la clase anterior. Tejido necrótico, no se puede quedar con el diagnóstico de tejido necrótico. Entonces, cuando le hicieron una biopsia más profunda, flor de melanoma. Y esto no tiene pinta de melanoma. ¿Dónde tiene pinta de melanoma? Esto parece cualquier cosa.
sea un dermatofibrosarcoma protúbera, cualquier cosa puede parecer esto. Los son amelanóticos hasta el 10%, pero ¿sabe cuál es el problema? Que son nodulares. Los que son amelanóticos son nodulares el 50%. El tipo nodular, el melanoma tiene dos fases, una fase de crecimiento radial, donde no tiene invasión, que se expande en forma horizontal, y una fase de crecimiento vertical, donde empieza a acceder a los vasos linfáticos y sanguíneos. Esa es la fase de invasión. Esto, el nodular, desapareció la fase horizontal y es toda vertical, o sea que invade rápidamente. Eso es la gravedad de los amelanóticos. Bueno, este es el extensivo superficial, que eso es muy frecuente, en mucha gente mayor lo van a ver en la cara, en el cuerpo, etc. Fíjense estas lesiones, estas zonas, que no hay nada, son zonas de regresión. Ha regresado el tumor porque hay una disputa entre el huésped y el tumor. Entonces los linfocitos, esta es una fase nodular. Ve que tiene un crecimiento para afuera rápidamente, muy agresivo. El léntigo, el acral, acrolentiginoso. Este enfermo era un granuloma piógeno, no tenía melanina, eso es un coágulo de sangre que tiene en el dedo, pero no tenía melanina. Y el paciente era un melanoma, el desmoplásico, que da menos metástasis ganglionares pero da más invasión perineural. Esto es un buen método. Esta es la dermatoscopía digital. La dermatoscopía digital, a usted le hace una foto del cuerpo y fíjense esta lesión, que en esa fecha estaba en ese tamaño, y en esta fecha, o sea los 5 meses, 4 meses, aparece esta lesión. ¿Usted cree que el ojo lo puede determinar a eso? ¿Lo puede definir que ese lunar cambió? Es muy difícil, con todos esos lunares, con todas esas lesiones névicas, es muy difícil. Por eso la dermatoscopia digital, en algunos pacientes con múltiples lesiones, está muy indicado, porque esto se lo controla muy fácilmente en los crecimientos de algunas lesiones particularmente. Entonces a ustedes le viene un paciente con una lesión sospechosa. ¿Qué tienen que hacer? ¿Una resección así? No. Biopsia, 1 milímetro de margen, sacar la lesión chiquitita, nada más, punto. Ponerla en formol y mandarla al patólogo. La biopsia excisional no tiene que ser mayor de 3 milímetros. ¿Por qué? Porque altera las vías linfáticas. Y si nosotros tenemos los factores para hacer el estudio gangliocentinela, nosotros necesitamos que no se alteren las vías linfáticas. Estudio por patólogo experimentado. Y si la biopsia es inadecuada, hay que rebiopsiarla. Y si el patólogo no es experimentado, hace una consulta con un patólogo experimentado. No se tiene que ofender los médicos cuando pide una consulta con otro médico. Esa es una lesión, fíjense, la mujer tenía esta lesión y le aparece esto. Le aparece eso, ella notó el cambio ese. Entonces, además los pacientes hay que revisarlo entero, porque los melanomas no vienen con una flecha que dice acá estoy el melanoma, no vienen con una flecha, están entre medio de la cola, en la planta de los pies, entre los dedos. Si usted no le saca la media ni le mira la planta de los pies, eso no va a ver nunca. Bueno, yo no los reviso porque a mí me los mandan los pacientes, pero los dermatólogos tienen que verlo entero al paciente, no los brazos y el tórax. Entonces, cuando el ginecólogo tiene que revisarle toda la región perianal, vulvar, etcétera, porque hay melanoma, y hacerle un fondo de ojo porque la conjuntiva, la úvea, tiene melanocitos también, o sea que es la segunda localización de melanoma. Por eso, esto hay que revisarlo entero, y fíjense el cambio que ahí empezó a hacer el melanoma. Y el estudio de melanoma tenemos que tener, esto es un informe completo, como tiene que ser un estudio hecho, el sitio, el diagnóstico, el subtipo extensivo superficial, el espesor de Breslow que se mide de la capa granulosa, el máximo espesor que tiene el tumor, los niveles de Clark, que tiene 5 niveles,
la tasa mitótica que se mide por milímetro cuadrado, cuántas mitosis hay por milímetro cuadrado, en qué fase de crecimiento está, vertical o horizontal, si tiene invasión linfática o vascular, si tiene neurotropismo, o sea, invade a través de los vasos de los nervios, si tiene desmoplasia, si tiene satelitosis, si tiene ausencia de regresión o no, el tipo celular predominante, la lesión asociada, y después los márgenes laterales y profundos. Los márgenes laterales y profundos. El factor pronóstico más importante del melanoma es el Breslow, y después, sacando todos, el más importante es el estado ganglionar. El estado ganglionar es pero al comienzo de todo el tratamiento lo hacemos a través de estos datos. Pero después, una vez que tengamos el estado ganglionar, es lo más importante. El tumor primario puede hacer implantes por vías linfáticas a 2 hasta 5 centímetros del tumor primario, se llama satelitosis. Pero cuando pasan los 5 centímetros, y acá está la región ganglionar inguinal, por ejemplo, estas son metástasis en tránsito. Son metástasis que van por vía linfática a más de 5 centímetros del tumor primario en dirección hacia la región ganglionar, que es la ingle, la axila, etc. ¿Qué le pedimos a los pacientes? Un examen clínico común, un laboratorio que fundamentalmente tiene que tener LLH, la láctico de hidrogenasa, porque lo pide la estadificación, que después se la voy a mostrar, fosfatasa alcalina, un hemograma, para estudiar el melanoma, no para, después hay que ver lo que se le va a hacer. Un fondo de ojo, una ecografía abdominal, radiografía de tórax. Si nosotros tenemos un melanoma de alto espesor, le podemos agregar una TAC, una tomografía, y el PET, que yo lo puse ahí con asterisco, se pide fundamentalmente la recurrencia, porque la tomografía por emisión de positrones detecta 7 milímetros cúbicos, y si nosotros tenemos un examen físico, no tiene ganglios palpables, lo que tenemos es enfermedad microscópica a distancia, entonces nos va a dar negativo el PET. No tiene sentido, porque tenemos que tener casi 1 centímetro de tumor para que sea detectable. Al no tener ganglios palpables, es muy poco probable que tenga una enfermedad diseminada. La ecografía del lado izquierdo es un ganglio normal, ovalado, sin características neoplásicas. Fíjense cómo cambia, se redondea el ganglio, un ganglio metastásico. O sea, el ecografista lo puede orientar al estado ganglionar. El PET, donde capta el hígado, en caso de enfermedad avanzada. Esto es un melanoma. Y la clase de melanoma, ¿qué pueden decir? Es un flor de melanoma, pero parece un melanoma piógeno, cualquier cosa parece. Es un melanoma amelanótico. Esta es la estadificación que aparece en el American Joint Committee, donde están todas las estadificaciones. Y esta es la estadificación. Por ejemplo, no necesitan saber esto porque está en todos lados y aparte a veces no lo sé ni yo tampoco. El T1 son menos de 1 milímetro con ulceración negativa T1A o tasa mitótica de 0. El T1B, menos de 1 milímetro de espesor de Breslow, pero ya tiene ulceración positiva o tasa mitótica más de 0, o sea, con una mitosis dérmica ya cambia de estadio. El T2 es de 1 a 2 milímetros, el A es no ulcerado y el B ulcerado. El T3, 2 a 4 y el T4 más de 4. El A o el B son ulcerados o no ulcerados. Así viene la estadificación. Fíjense, el T1A menos de 1 milímetro y el T1B lo que agrega es 1 milímetro, menos de 1 milímetro, pero agrega la ulceración, que eso lo cambia y lo obliga a hacer el estudio de ganglio centinela. El 2 hasta 2 milímetros, el 2A y el 2B se ulcera. La ulceración es un factor de mal pronóstico. El T3A de 2 a 4 y el T3B sí con ulceración. El 4 más de 4 milímetros, que ya es un espesor muy amplio, y el 4B ulcerado. Los ganglios, si el ganglio se detecta por
micrometástasis por un estudio de ganglio centinela, que ahora se les voy a mostrar cómo se hace, es 1A. Si es palpable, es 1B. Un ganglio. Si 2 o 3 ganglios, lo mismo. Y acá cuando hay metástasis en tránsito, satelitosis con ganglios negativos. Y el N3 es más de 4 ganglios, pero, o metástasis en tránsito, satelitosis, pero con ganglios positivos en la ingle, por ejemplo. Ahora les voy a mostrar cómo son los ejemplos. El ejemplo de allá es tumor primario en la pierna. Ganglio detectable con centinela positivo, pero un solo ganglio. Un solo ganglio y es microscópico, es 1A. Pero este se palpa y es positivo y tiene un solo ganglio. Este es 1B. Ese cambia totalmente el pronóstico. El 2A son varios ganglios, todos microscópicos, pero más de un ganglio. El 2B, varios ganglios, pero palpables. Y el 2C es una metástasis en tránsito, que está en otro lugar, que no está en una región ganglionar, porque son émbolos linfáticos que van a través de la vía linfática hacia la región ganglionar, pero con ganglios negativos. Y el N3 tiene metástasis en tránsito, pero con ganglios positivos en la ingle. Bueno, esto es importante. Si por ejemplo el paciente tiene el tumor acá y da ganglios contralaterales, es M1, ya hay una metástasis a distancia. O sea que eso le cambia ya el pronóstico al enfermo totalmente. Bueno, la metástasis, el M1 son metástasis en piel, subcutánea o ganglios alejados con LDH normal. Por eso hay que pedir el LDH de ingreso. M1B son metástasis en pulmón solamente, con metástasis con LDH normal. Y el otro, en cualquier otra víscera, con LDH normal o cualquier metástasis con LDH elevado. En base a eso se hace el TNM, donde tiene un estadio 1A hasta acá. De acá para abajo se hace centinela, hasta acá. Hasta acá se hace centinela, porque ya estos, el resultado de si tiene o no tiene ganglio. Bueno, ¿qué hacemos con el tumor primario? ¿Qué hacemos con ganglio clínicamente positivo? ¿Qué hacemos con ganglio clínicamente negativo? Significa clínicamente negativo, que son no palpables. ¿Qué hacemos con la enfermedad recurrente y con la enfermedad metastásica? Con el margen, se hicieron 5 estudios randomizados prospectivos, o sea, lo que yo le explicaba de los estudios que se asigna al azar a un paciente, y a un grupo se le hizo 1 centímetro de margen versus 3 centímetros, 2 versus 5, 2 versus 5, 2, este lo conocí yo porque estaba en memoria cuando lo estaban haciendo, 2 versus 4 y 1 versus 3. Entonces, en base a eso, porque antes le hacían 5 centímetros, ¿sabe cuánto duró eso? 100 años. 100 años, dijo un tipo. ¿Sabe con cuántos pacientes lo hizo? Con 3 pacientes, con 2 pacientes. Con 2 pacientes. Y duró 100 años. Bueno, hasta que estos son del año, empezaron en el 78, este empezó en el 82, o sea que después tenemos que tener un periodo de control a ver qué pasó con los pacientes, o sea que eso dura mucho tiempo. Bueno, y compararon que fíjense que el porcentaje de enfermedad a distancia es prácticamente igual. Acá está la sobrevida global, 89 versus 90, 79, 76, 87, 86, 70, 77, o sea que no es significativo. O sea que sacándole un cacho así, o un cachito así, es lo mismo. Entonces, ¿se imaginan la cara? Sacarle 5 centímetros, le saca la cara. Sacarle 2 centímetros es otra cosa. Por eso ya está aceptado. Y los márgenes son así. El melanoma in situ conviene sacarle como mínimo 5 milímetros. Yo les sugiero que saquen 1 centímetro. Si está en la espalda, en cualquier lado que se pueda sacar, saquen 1 centímetro. Si tiene menos de 1 milímetro, hay que sacarle 1 centímetro. Y de ahí en adelante, la sugerencia de 2 centímetros de margen. Esos son los márgenes aceptados. Tumor primario.
Esto es un ganglio enorme en la axila. ¿Le vamos a hacer ganglio centinela a este enfermo? ¿Qué busca el ganglio centinela? La enfermedad microscópica. Esto ya es una guasada. No hace falta hacer un ganglio centinela. Esto va al vaciamiento de axila. Vaciamiento de axila. Pero el 90% de los ganglios son clínicamente negativos. O sea que no tenemos ganglios palpables. Y tenemos tres opciones. ¿Le hacemos a todo vaciamiento? ¿Vemos y esperamos? Es la segunda opción. Y la tercera, el ganglio centinela. El tema es que si nosotros le hacemos a todos, hay un porcentaje que son negativos, que es alto. Entonces, ¿qué beneficio tiene un vaciamiento con un paciente que tiene todos los ganglios negativos? Ninguno. Si nosotros lo esperamos, watch and wait, observamos, y cuando se hace palpable el ganglio ya no tenemos micrometástasis, tenemos macrometástasis. Y nosotros, en lo que hablamos del ganglio, no sabemos lo que hizo el ganglio la célula tumoral en ese ganglio, si se quedó, se fue, etc. Entonces, lo que estamos haciendo es darle tiempo al tumor a que se implante en otro lugar y adquiera nuevas mutaciones para poder lograr características que puedan implantarse. Por lo tanto, yo la observación no la aconsejo. El otro tema es hacer disecciones ganglionares electivas a todos, pero el 80% son negativos, o sea que hay 80% de la población que no beneficiamos. Este es el mejor procedimiento porque seleccionamos la gente que va al vaciamiento. El que da positivo se hace el vaciamiento y el que da negativo no se hace nada. Entonces, y ahí detectamos micrometástasis. El beneficio en ganglios negativos no tiene con la disección ganglionar a todos. Sí lo tiene con los ganglios positivos. Entonces, el grupo este de 740 casos le hicieron disección ganglionar terapéutica a todos y electiva, y la igual supervivencia tenían. O sea que no hay prácticamente diferencia esperar que se haga palpable el ganglio con la electiva, tampoco tiene importancia. O sea que el tumor primario hace micrometástasis en 16 meses aproximadamente, es el promedio, y hace macrometástasis en otros 16 meses. Entonces, nosotros estamos detectando 16 meses antes en la micrometástasis. La clínica es de valor, la clínica es negativa, o sea, no le encontramos nada y tenemos 20% de ganglio positivo. Es positiva, tenemos ganglio palpable y tiene ganglio negativo en el 20% de los casos. O sea que tampoco es fidedigna tener un ganglio palpable que sea sinónimo de metástasis ganglionar. Si usted tiene un ganglio palpable, hágale una biopsia del ganglio, nada más. Y esto cambia en el 91 con el trabajo de Morton que publica en Annals of Surgery en el 91 con gatos. Los gatos tienen 3 ganglios en la ingle. Y cuando se hacía el drenaje, iban a esos ganglios. Y este es el trabajo original, ya en humanos, en el 82, donde los pacientes se hacía el mapeo linfático, se inyectaba alrededor del melanoma, de la cicatriz del melanoma, un colorante, se seguía la vía linfática y el primer ganglio se llama ganglio centinela. Se saca ese ganglio, no se hace la biopsia intraoperatoria porque se arruina mucho material, y ese ganglio es estudiado con múltiples cortes transversales y verticales, y se analizan y se encuentran micrometástasis, 10 células, 20 células tumorales en el ganglio. Cosas que en un ganglio común que hacen un corte en el medio no se puede detectar. Uren es el radiólogo el de médico nuclear de Cine Melanoma Unit. El ganglio centinela es cualquier ganglio que recibe la linfa directamente del sitio tumoral. Cada segmento de la piel tiene un drenaje específico a un ganglio, no va a cualquier ganglio, va a un ganglio específico. Ese ganglio es el ganglio centinela. Si nosotros tuviéramos ese ganglio,
y da negativo, el resto de los ganglios de la región ganglionar son negativos. Entonces, el concepto de ganglio centinela tiene un drenaje linfático específico y un proceso ordenado, es la teoría de Halter. Es el primer ganglio centinela y refleja el estado ganglionar regional. O sea que los que nosotros tenemos ganglio negativo, el resto de los ganglios negativos. Hay un margen de error del 3% más o menos. Eso se validó, se hizo un estudio de control. A todos le hacían linfadenectomía posterior para ver cómo estaba el resto de los ganglios. A todos le hacían, aunque daba negativo, le hacían lo mismo, para ver el estado de la región ganglionar y el mapeo linfático de localización. Lo validaron al estudio. Lo primero que hay que hacer es una linfografía radioisotópica. Se le inyecta tecnesio 99 alrededor de la cicatriz. Y eso nos marca la región ganglionar, la lesión en tránsito, localizaciones poco comunes, por ejemplo. Línea media del tórax o el ombligo. Puede ir a la ingle izquierda, ingle derecha, axila izquierda, axila derecha. La espalda puede ir a la axila bilateral, puede ir a una axila, puede ir al triángulo intermuscular triangular que está entre el redondo menor, el redondo mayor y la porción larga del tríceps. O sea que evidentemente puede ir a cualquier lado el ganglio, puede ir al retroperitoneo, o sea que nos da localizaciones poco comunes en cabeza y cuello, la relación a otros ganglios y el número que hay de ganglios captantes. El 84% tiene enfermedad solamente regional, o sea que es negativo. El 12% tiene metástasis ganglionar y solamente el 4% tiene a distancia. O sea que nosotros haciendo el vaciamiento a todos, había un montón de pacientes que se lo hacíamos al Pepe. Por ejemplo, línea media, región lumbar. A las 2 ingles fue. ¿Ves que le marca las 2 ingles? Las 2 ingles. Y ahora con el SPEC, que ahora les voy a mostrar, ahora estamos haciendo esto, el SPEC, que tiene, por ejemplo, el ganglio en la axila, pero fíjense, nos marca la distancia que está con la piel. O sea que es más fácil todavía ahora, una pavada. Entonces, esto es mucho más sencillo. Melanoma distinto a mama. La mama tiene el 98% en el mismo lugar. El melanoma puede ir a cualquier lugar. Es distinto a la mama. Esta es la región ambigua, la región donde puede ir a cualquier lado. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas regiones. El drenaje linfático inusual, intervalo, intránsito, ectópico, intercalado, está entre el 3 y casi el 8%. Eso significa que, por ejemplo, va en el camino, está en el pie, hasta la ingle, capaz que va, por ejemplo, al hueco popliteo, o va a un linfático, a un ganglio que está en el medio del muslo. O, por ejemplo, en el brazo hay uno que está acá, que ya nos pasó un par de veces, está en el medio del brazo. Así que esos son lo que se llama drenaje linfático inusual. Este paciente se estaba discutiendo en el comité de tumores en el centenario, yo no estaba ese día en el comité de tumores, y decían los residentes, se fue al retroperitoneo. Entonces le decían los capos, le decían, no, que se vaya al retroperitoneo, no puede ser que yo. Después, al otro día llego yo, de Buenos Aires. Llego yo y me dice, doctor, ¿y se fue al retroperitoneo? ¿Puede ser? Digo, sí, puede ser. Se armó un despelote bárbaro porque todos decían que no podía ser. Sí, puede ir al retroperitoneo, porque hay ganglios que se meten adentro del retroperitoneo, lo buscamos. Y estaba en el estudio que tuve que bajar el ángulo clínico del colon, movilizar el vaso y estaba atrás de un gangliecito chiquitito negro con el colorante y todo perfecto. Dio negativo el tipo ese. Pero se comió una cicada. Ahora después no lo buscamos más, porque no lo hicimos más eso, porque no tiene sentido. Averigüé en Australia, tampoco lo hace. Este paciente, el tío de un profesor de dermatología que me lo trajo, y tenía melanoma acá, en la espalda. Acá está la axila. Fue el triángulo intermuscular. Me captó acá y captó poquito acá. Bueno, le saqué estos 2 ganglios, los 2 ganglios fueron negativos. O sea, triángulo intermuscular. ¿Cómo hacíamos nosotros antes? Le hacíamos un vaciamiento a este paciente y la metástasis empezaba a crecer acá. Porque este es el primer ganglio. Ese fue el concepto de ganglio centinela. Es el triángulo intermuscular.
El mapeo intraoperatorio se hace con identificación. Una vez que le inyectamos y tenemos la imagen con el SPECT, le marcamos nosotros con un colorante que azul patente al 2%. Por ejemplo, este caso lo tenía en la cosa, ahí le inyectamos el azul y nos marcó con esto el detector de emisión gamma. Como le inyectaron el tecnecio a las 8 de la mañana, estos son las 11 de la mañana, 12, lo buscamos con un detector de emisión gamma. Y nos marcó ahí. O sea, de acá atrás fue ahí. Ahí estamos buscándolo. Y ahí está el ganglio centinela. Ese ganglio no es positivo, está coloreado por el colorante que le inyectamos nosotros, el azul patente. Y esto que se ve acá, estas son las vías linfáticas que están llegando al ganglio. Las vías que van, el colorante que nosotros inyectamos alrededor de la cicatriz. Se considera ganglio centinela cuando en vivo tiene 3 veces más o 10 veces más in vitro, o sea, afuera, una vez que se saca. Una vez que se saca, se hace primero hematoxina eosina. Si da negativo, lo pasamos a inmunohistoquímica. Si da negativo, negativo. En algunos lugares están estudiando en fase de investigación la reacción de la cadena de la polimerasa con la transcriptasa reversa, pero eso está en fase de investigación. Entonces, si da positivo hematoxina eosina, va al vaciamiento. Si da positivo inmunohistoquímica, va al vaciamiento. Por ahora. Porque después vamos a ver qué pasa. La tasa de identificación tiene que ser superior al 85%. Ganglio centinela positivo, cuando está indicado, que ahora van a la indicación, de 12 al 23%. Y la tasa de falso negativo tiene que ser menos del 5%. Se necesita entre 20 y 50 casos para tener una experiencia aceptable. ¿Cuál es la indicación de ganglio centinela? Primero, ganglio no palpable. Si usted tiene un ganglio palpable, se hace la biopsia de ganglio palpable. Punto. Y estas son las indicaciones. Breslow igual o más de 1 milímetro. Clark 4 en adelante. Fase de crecimiento vertical. Ulcerado, tasa mitótica más de 0. Invasión angiolinfática, porque eso significa que ya el tumor accedió a los vasos linfáticos. Menores de 40 años, está con un asterisco, eso está en discusión, porque los menores de 40 años tienen más capacidad de metástasis ganglionares. Cuando hay regresión, sí cuando hay espesor desconocido, porque no se lo midieron y se perdió la pieza, etcétera, y no se puede revisar, o que tiene diagnóstico ambiguo. Más vale dudar y hacerlo que no hacerlo. Lesiones en tránsito, o sea, son todos émbolos que han ido creciendo a través de los vasos linfáticos, son metástasis en tránsito. Metástasis a distancia, es el hombre del dedo, que tenía el dedo que parecía un granuloma. Fíjese, dio metástasis acá en la pera, 2 metástasis preauriculares, etc. Gran recidiva en el hombro. Recidiva, fíjense que el margen no mejora. Esta mujer tenía un margen enorme y le recidió ahí. O sea que el margen de 5 centímetros tampoco garantiza que se cure. No es el margen, es biología. La cicatriz con recidiva, fíjense la satelitosis que tiene alrededor de en la cicatriz y a distancia. Y la supervivencia está alrededor del 70%. Porque estos son pacientes seleccionados porque me vienen a ver a mí con ya melanoma, los melanomas in situ, etcétera, los tratan los dermatólogos, pero ya cuando hay que hacer algún otro cosito ya lo mandan al cirujano. Por eso yo tengo un grupo de pacientes que son distintos. Y esto para terminar, para que aprendan que los hechos sugieren que la intuición, la experiencia personal, el razonamiento fisiológico y la tradición son guías inadecuadas para tomar importantes decisiones clínicas. Este tema se basó durante 100 años porque 2 capos ingleses dijeron una cosa y la asumieron todo durante 100 años. El yo no tiene que existir más en la medicina moderna, por lo tanto uno tiene que basarse en evidencia científica, no hay otra salida. ¿Estamos? No, broma.
de cama, creo.